El año es 1982. El género del slasher está en su apogeo. Halloween y Viernes 13 dominan la taquilla, y el cine de terror parece obsesionado con máscaras, cuchillos y adolescentes indefensos. Pero en medio de ese panorama aparece una película distinta, extraña, casi anacrónica. Una cinta que no se conforma con contar una sola historia, sino 5, que no teme ser colorida, cómica, exagerada y sangrienta a la vez. Su nombre, Creepshow. Desde el primer minuto, Creepshow nos propone un juego distinto. No es solo terror, no es solo cine, es un cómic que cobra vida, un homenaje descarado a las revistas de horror en los años 50, las míticas publicaciones de EC Comics, prohibidas en su época por ser demasiado violentas y demasiado inmorales. George Romero en la dirección y Stephen King en el guión se proponen resucitar ese espíritu maldito y lanzarlo directo a la pantalla grande. Pero más allá de un simple tributo, Creepshow se convirtió en algo mucho más grande, un renacimiento. Su estética colorida y grotesca, sus historias de venganza y justicia retorcida y su estructura de relatos breves marcaron un antes y un después en el terror antológico. Inspiró series, secuelas, cómics e incluso hoy, casi 40 años después, sigue vivo gracias al revival televisivo. En este video vamos a explorar cómo Creepshow logró revivir el género de la antología de terror. Veremos de dónde nace su espíritu cómic, cómo sus historias funcionan como pequeñas fábulas macabras y por qué su influencia se extiende hasta el streaming actual. En otras palabras, entenderemos cómo una película rara de 1982 se convirtió en un clásico inmortal. Para entender Creepshow, primero hay que viajar 3 décadas atrás. En los años 50, las estanterías de las farmacias y kioscos de Estados Unidos estaban llenas de cómics de horror publicados por EC Comics. Títulos como Cuentos de la Cripta del Horror o La Guarida del Miedo eran revistas baratas, sangrientas, con portadas que mostraban cadáveres, monstruos y verdugos, lo que las hacía irresistibles para los jóvenes y absolutamente escandalosas para los adultos. La sociedad estadounidense de esa época no estaba lista para ese tipo de contenidos. En 1954, la publicación del libro Seducción de la Inocencia del psiquiatra Freddie Graham desató el pánico moral. Se acusaba a los cómics de corromper a la juventud, de ser responsables de la delincuencia juvenil e incluso de la descomposición moral del país. El resultado fue brutal. Se instauró el Comic Code Authority, una especie de censura que prohibía el gore explícito, los finales amargos y los monstruos más grotescos. EC Comics prácticamente desapareció. Y con ellos, el formato de terror corto y moralizante que tanto éxito había tenido. Durante casi 3 décadas, el terror antológico quedó enterrado. Hubo excepciones. Películas como Los Cuentos de la Cripta de 1972 y La Casa que Goteaba Sangre de 1971, que fueron producidas en Inglaterra, mantuvieron vivo el formato, pero eran piezas aisladas, casi reliquias. En Estados Unidos el público estaba más fascinado por los slasher y los horrores psicológicos. Y es aquí donde entra Creepshow. George Romero, que venía de revolucionar el cine de zombies con La Noche de los Muertos Vivientes, y Stephen King, que ya era el novelista de terror más famoso del momento, decidieron hacer algo que parecería un acto de justicia cultural: resucitar el espíritu de los cómics prohibidos. Pero en lugar de enfrentarse a la censura editorial, lo hicieron en la pantalla grande, con todo el poder visual que el cine podía ofrecer. Así nació Creepshow, como un homenaje a lo que la censura había intentado enterrar, y como un recordatorio de que los monstruos siempre encuentran la forma de regresar. Y antes de seguir desenterrando esta joya de terror, quiero invitarte a que te suscribas al canal si disfrutas de este tipo de videos donde exploramos el cine más allá de la pantalla. Dale like si hasta ahora estás disfrutando este viaje por el universo de Creepshow. Y cuéntame en los comentarios, ¿eres de los que conocieron la película en los 80 o la descubriste mucho después?
Tu experiencia puede enriquecer esta conversación tanto como cualquier análisis. Ahora sí, volvamos a 1982, a un momento clave en la historia del género. Si algo distingue a Creepshow de otras películas de terror de su época, es su estructura de cómics hecho cine. No estamos frente a una simple colección de relatos. Todo, desde la introducción hasta los créditos finales, está diseñado para imitar la experiencia de leer una historieta. La película arranca con un prólogo en live action, un niño castigado por leer cómics de terror, interpretado nada más que por Joe King, el hijo de Stephen King. Esa secuencia no es un detalle menor, es un guiño directo a lo que ocurrió en los años 50 con la censura de EC Comics, cuando miles de padres tiraron las revistas de sus hijos a la basura. En Creepshow, este acto de represión se convierte en el motor de la historia. El cómic prohibido cobra vida, literalmente, y nos arrastra hasta sus páginas. Y a partir de ahí, la película se divide en 5 relatos independientes, cada uno con su propia ambientación, tono y moraleja. Pero lo que une a todos no es solo la temática de justicia macabra, sino la puesta en escena. Romero utiliza recursos visuales que parecen sacados de la historia. Cada relato de Creepshow funciona como una minifábula macabra, un cuento moral disfrazado de horror pulp. Vamos a repasarlo uno por uno. Father's Day. La película arranca con una historia de venganza ultraterrena. Una familia rica y decadente se reúne para conmemorar el Día del Padre, hasta que un cadáver se levanta de la tumba reclamando, literalmente, su pastel. Aquí la estética cómic brilla en la forma en que Romero ilumina los momentos claves. Los fondos rojos intensos cuando el monstruo aparece, el azul espectral cuando asesina a sus parientes. Es grotesco y ridículo a la vez. Un zombi sangriento que se queja de no tener pastel. La moraleja es clara. La avaricia y el rencor familiar no quedan impunes. The Lonesome Death of Jordy Barrell. Probablemente la historia más extraña y triste. Aquí vemos a Stephen King como un granjero torpe que encuentra un meteorito en su campo. Al tocarlo, se infecta con una vegetación alienígena que empieza a consumir su cuerpo, su casa, su mundo entero. El tono es tragicómico. King actúa de una forma exagerada, casi como un dibujo animado. La cámara lo acompaña con planos frontales, como si estuviéramos viendo una caricatura. La moraleja aquí es universal. La curiosidad y la ignorancia pueden ser fatales. Jordy paga el precio de meterse con algo que no entiende. Y sin embargo, hay una tristeza palpable. No muere por maldad, sino por ingenuidad. En un film lleno de castigos a los crueles, Jordy es el más inocente, y quizás, por eso, su historia es la más amarga. Something to Tie You Over. Aquí entra Leslie Nielsen, en uno de sus papeles más siniestros. Interpreta a un hombre celoso que entierra en la playa a su esposa y a su amante, esperando que la marea los devore. Lo brillante está en cómo el relato mezcla terror y humor cruel. Nielsen es calculador, pero también caricaturesco, y cuando los muertos regresan del mar, empapados y vengativos, el tono se vuelve puro cómic. Monstruos acuáticos vengativos que voltean la broma contra su verdugo. La moraleja también es directa. La crueldad y el control obsesivo terminan regresando a ahogar al propio verdugo. The Crate. Probablemente el segmento más aterrador. Un profesor descubre una caja olvidada bajo una escalera universitaria y dentro una criatura monstruosa que devora a cualquiera que se acerque. Lo interesante aquí es que la criatura no es el único monstruo. El relato gira en torno a un hombre cansado de su esposa abusiva. Cuando descubre al ser, lo ve como la oportunidad perfecta para deshacerse de ella. La puesta en escena, con sangre a chorros y ataques sorpresivos, combina lo grotesco con lo catártico. El público aplaude la muerte de un personaje insoportable, pero al mismo tiempo, el relato nos deja con una inquietud. ¿Hasta dónde somos capaces de usar la violencia para resolver lo que odiamos? They are creeping up on you. El último relato es quizás el más visceral. Un empresario millonario y misántropo obsesionado con la limpieza. Vive aislado en un departamento hermético. Pero su obsesión se convierte en pesadilla cuando miles de cucarachas invaden su fortaleza.
Visualmente es el clímax del asco. Cucarachas reales por todas partes, saliendo de grietas, electrodomésticos, hasta el propio cuerpo del protagonista. Una visión imposible de olvidar. El mensaje es directo. La riqueza y el poder no te salvan del castigo final. La naturaleza, el caos, lo inevitable, siempre terminan entrando. Este segmento funciona como cierre perfecto. La justicia poética alcanza su punto más grotesco y satisfactorio. Finalmente la película regresa al niño castigado del prólogo y aquí Romero nos recuerda la ironía. Los cómics que la sociedad quiso enterrar regresan en su forma de venganza. Una aguja de vudú, un padre castigado y una sonrisa macabra del creep que cierra el telón. Además, la estructura episódica permite jugar con el ritmo. Cada relato funciona como una especie de chiste macabro con remate final. No importa si dura 10 o 20 minutos, el efecto es el mismo que leer un cómic corto. Enganchas rápido, recibes un golpe narrativo y pasas a la siguiente página. Ese dinamismo contrasta con el terror de la época, que solía estirar el suspenso durante hora y media en una sola trama. Creepshow, en cambio, abraza la brevedad y la variedad. Y como en los cómics originales hay un narrador, The Creep, una especie de presentador macabro que introduce y despide las historias con una sonrisa retorcida. Es la encarnación fílmica de los hosts de EC Comic, el guardián de la cripta, la vieja bruja, el guardián de la bóveda. Su presencia da unidad al film y refuerza el tono de espectáculo como si nos guiara a un carnaval del horror. En conjunto, la película no solo nos cuenta 5 relatos, sino que recrea la experiencia de leer un cómic de horror censurado durante décadas. Con luces neón, maquillaje grotesco y humor negro, Romero y King logran algo que pocos habían intentado: trasladar la gramática de la historieta al cine, sin perder su esencia pulp. Cuando terminó de rodarse Creepshow, quizás ni George Romero ni Stephen King imaginaban que estaban fundando una tradición que décadas después seguiría viva, porque más allá de ser un simple homenaje a los cómics EC de los 50, Creepshow se convirtió en el puente entre el pulp y la pantalla moderna. El primer fruto del éxito fue inmediato. Romero produjo la serie Cuentos desde el lado oscuro, de 1983 a 1988. Aunque no llevó el nombre de Creepshow por cuestiones legales, era en esencia su heredera espiritual. Relatos cortos, moral retorcida y atmósfera de cómic. Muchos la consideran el hijo no oficial de Creepshow, con capítulos que iban del horror al humor. Sin Creepshow, probablemente esta serie nunca había existido. Otro impacto clave fue Los Cuentos de la Cripta de 1989 a 1996, la icónica serie de HBO basada en los cómics originales de EC. Aunque Creepshow no adaptaba directamente esas historias, demostró que había apetito por un formato episódico de terror con anfitrión macabro. El Crypt Keeper y The Creep son primos lejanos. Ambos son narradores sarcásticos que nos invitan a disfrutar la desgracia ajena con un guiño. Romero y King pavimentaron el terreno para que la serie se volviera un fenómeno cultural en los 90s. Creepshow también revitalizó el formato de la antología de terror. A principios de los 80, este tipo de cine estaba casi olvidado, pero Romero lo trajo de vuelta con estilo. Películas posteriores como Cat Eyes, también escrita por King, o Trick and Treat del 2007, heredan esa misma lógica, varias historias conectadas por un tono y un narrador común. Incluso antologías modernas como VHS o Southbound deben algo a ese modelo. La idea de que el terror puede disfrutarse en cápsulas cortas, como si fueran cuentos de medianoche, se consolidó gracias a Creepshow. El legado no se quedó en los 80s y 90s. En 2019, Creepshow regresó en formato de serie producida por Shudder, con Greg Nicoretto como showrunner. Él fue discípulo de Tom Savini en efectos prácticos. Fue un círculo completo. Los que crecieron con la película ahora la mantenían viva para nuevas generaciones. Y si nos vamos a lo más amplio, Creepshow anticipó el auge de series de terror episódicas como Black Mirror o El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. No en lo tecnológico ni en lo estético, pero sí en el espíritu de contar historias independientes con moralejas oscuras.
Uno de los aportes más importantes de Creepshow fue demostrar que el horror no tenía que ser solemne para ser efectivo. El humor negro, el exceso visual y el camp podían convivir con el miedo. Películas como Evil Dead 2 de Sam Raimi o incluso Shaun of the Dead años después beben de esa misma fórmula, reír y temblar al mismo tiempo. Romero lo puso en práctica antes de que fuera tendencia. Ya vimos cómo Creepshow sembró un legado que todavía se siente en el terror moderno. Pero para entender por qué esta película sigue viva en la memoria colectiva, hay que abrir la tapa del ataúd y mirar qué pasaba detrás de cámaras. Porque Creepshow no solo fue un homenaje a los cómics, fue un ejercicio visual radical, un carnaval de colores, texturas y efectos que parecían imposibles para su época. George Romero y su director de fotografía, Michael Gornick, tomaron una decisión clave: no solo contar historias inspiradas en cómics, sino hacer que la película pareciera un cómic en movimiento. Por eso vemos esos fondos iluminados con colores imposibles, rojos, azules, verdes saturados, que sustituyen a las viñetas ilustradas. Las transiciones entre escenas imitan a las páginas pasando con marcos de viñetas animadas. Era un recurso arriesgado. En manos equivocadas habría parecido barato. Pero aquí funciona como sello único, un terror exagerado, deliberadamente artificial, que convierte cada plano en ilustración viva. Si Romero fue el arquitecto visual, Tom Savini fue el cirujano del horror. Savini ya había mostrado su maestría en Dawn of the Dead y Viernes 13, pero en Creepshow se soltó con todo. Cadáveres andantes, monstruos saliendo de cajas, cucarachas reales arrastrándose sobre actores. Lo interesante es que Savini entendía la exageración del cómic. Sus criaturas no buscaban realismo absoluto, buscaban el shock inmediato, la reacción visceral. El pastel sangriento de Father's Day, el monstruo del crate o el cuerpo invadido de cucarachas no se olvidan, porque parecen salidos de un dibujo grotesco en 3 dimensiones. Rodada en Pittsburgh con un presupuesto modesto para la época, unos $8 millones, Creepshow aprovechó al máximo los recursos locales. Romero era conocido por trabajar fuera del sistema de Hollywood, y aquí volvió a demostrar su filosofía: hágalo usted mismo. Sets reciclados, talento local y una creatividad que suplía cualquier carencia técnica. Esto también le dio a la película una identidad particular. No se siente como una producción pulida de estudio, sino como una obra hecha con amor al género. Ese espíritu underground es parte de su encanto. Uno de los datos más perturbadores de la producción es que para el último segmento se usaron cucarachas de verdad, miles de ellas. Greg Nicotero contó en entrevistas que las cucarachas se transportaban en contenedores especiales y que rodar esas escenas fue un infierno logístico. Pero el resultado fue inolvidable, un horror tan tangible que traspasa las pantallas. Este detalle resume la filosofía de Creepshow: llevar el asco y la exageración hasta el límite sin miedo a incomodar. Después de repasar las historias, su legado y los secretos detrás de cámara, uno no puede evitar preguntarse: ¿por qué Creepshow sigue viva más de 40 años después? La respuesta no está solo en los zombies, en los monstruos o en las cucarachas. Está en algo mucho más profundo, en el poder de la exageración como forma de verdad. Romero y King entendieron que el terror podía ser grotesco y divertido a la vez, y que esa mezcla, lejos de restarle fuerza, lo volvía eterno. Creepshow no es una película de terror cualquiera, es un manifiesto, un grito de colores, sangre y humor negro que reivindica el cómic como arte popular y que nos recuerda que las historias cortas, las moralejas crueles y los sustos exagerados tienen un lugar legítimo en la gran pantalla. Fue puente entre generaciones, de los Easy Comics de los 50 al cine de los 80, y de ahí a series como Cuentos desde el lado oscuro, Cuentos de la cripta y hasta Black Mirror. Sin Creepshow, quizás el terror episódico no tendría el mismo peso cultural. Pero más allá de su influencia, lo que la hace inolvidable es su espíritu divertido. Nos invita a reírnos del miedo, a disfrutar de la justicia poética aunque sea sangrienta, y aceptar que lo grotesco también puede ser hermoso. Y al final, como en los viejos cómics de terror,
llega el anfitrión a guiarnos el ojo y cerrar el telón. Pero aquí, ese anfitrión eres tú, porque si estás viendo este video, significa que Creepshow sigue cumpliendo su misión, mantener vivo el placer de contar historias oscuras con una sonrisa macabra. Dime en los comentarios, ¿cuál de los 5 segmentos es tu favorito? ¿El zombi de pastel? ¿El granjero cubierto de hierba? ¿Los amantes vengativos? ¿El monstruo de la caja? ¿O las cucarachas infinitas? Si te gustó este video, dale like, compártelo con alguien que ame el cine de terror tanto como tú y suscríbete para más videos donde seguimos explorando cómo las películas que amamos se vuelven eternas. Por mi parte es todo. Como siempre, te deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.